Nosotros desde el gobierno nacional y desde toda la apuesta que tiene el presidente Gustavo Petro por lograr hacer este gobierno de la vida y centralizar la vida en todas las expresiones del desarrollo de nuestro país, tenemos realmente una obsesión profunda por hacer que el campo colombiano se desarrolle. Y cuando decimos que Colombia puede volverse una potencia agroalimentaria es porque efectivamente tiene todo para hacerlo. Todo el mundo sabe que Colombia es uno de los países que tiene mayor disponibilidad de áreas productivas y fértiles para el desarrollo de la agricultura. La FAO, que es la entidad internacional sobre la alimentación, dijo que Colombia es el 8º país en el mundo con mayor capacidad de tierras disponibles para producir alimentos. En un mundo en donde cada vez hay más necesidad de alimentación, porque es un mundo que aguanta hambre y la próxima crisis que sigue después de la crisis climática es la crisis del hambre. Entonces el mundo hoy está fijando su atención en dónde es que hay esas grandes despensas para abastecer a la humanidad. Somos el 3er país en América Latina con mayor disponibilidad de agua dulce, suficiente para irrigar la agricultura y la vida. Somos un país que tiene todos los pisos térmicos, somos un país biodiverso, somos un país que los 365 días del año produce más de 70 diversidades de frutas y otro tanto de hortalizas. Somos el país que produce el mejor café del mundo en su sabor y aroma. Somos el país que además tiene todavía 1/3 de su población que se dedica a actividades agrícolas, entre población campesina, población pescadora, población negra y población indígena. Somos un país en el que además nuestra cultura y folclore están íntimamente relacionados con la tierra y la agricultura. Y a pesar de eso, somos un país pobre. Podrán hacer números y decir que ahora somos de la OCDE o un país de renta media, pero no es verdad, somos un país pobre. Y cuando decimos que somos un gobierno de la vida y planteamos la necesaria transición de dejar atrás esa gran dependencia sobre el extractivismo del petróleo y del carbón para darle lugar a lo que debería ser el centro y nunca debe haberse abandonado, es porque realmente es una necesidad, no solamente porque Colombia quiera ser líder en el mundo, como lo es el presidente líder en el mundo, sobre las acciones de cambio climático, sino porque Colombia de verdad le ha dado la espalda a lo que es el centro de su riqueza, el agro. Si comparamos la balanza de exportaciones del país del siglo XX y del XXI, cómo se modificó la economía colombiana, podemos ver que el principal producto y la principal actividad económica que dio desarrollo y riqueza a Colombia era el café. Y el espacio era enorme económico. Y el café desarrolló el país. Y la reforma agraria cafetera, la colonización cafetera, desarrolló toda la región central, la cordillera central. El viejo Caldas, Antioquia, el antiguo eje cafetero, que además es patrimonio cultural cafetero. Y fue la mano y el trabajo forzoso y aguerrido y vigoroso y valiente del cafetero arriero el que colonizó esas montañas, porque esas son unas montañas indomables. Y fue el cafetero, la familia cafetera, la que a lomo de mula llegó y desarrolló la tierra, la dominó, la domesticó, y así hizo las ciudades, y así nació Medellín, gracias a la riqueza del café desarrollado por las familias cafeteras. Las familias cafeteras, que hoy son 870.000 familias cafeteras. La principal actividad económica de los campesinos y campesinas en Colombia, incluso hoy.
pero el café se dio esa riqueza y ese brillo y se opacó. ¿Y quién lo reemplazó en la economía? El petróleo. ¿Y el petróleo trajo riqueza? No. Al país, pues en los macronúmeros sí, pero no trajo riqueza a los territorios ni a las poblaciones, y de hecho las empobreció, porque poblaciones en donde se sientan actividades extractivas son poblaciones que se quedan rezagadas porque se acaba el empleo. ¿Cómo entender cuál es esa urgencia de la apuesta del gobierno nacional porque el agro se desarrolle? Tenemos que decir que tiene que cambiar las visiones históricas sobre el agro. Aquí en las políticas de la agricultura tradicionales se había visto al agro simplemente como un tema numérico. Y entonces a uno a veces le dan ganas, mucho gusto, me llamo Jennifer Mojica y peso 73 kilos. Porque son los números, toneladas. Y entonces el café lo que importa son las toneladas y los millones de sacos de café verde, sin cero, nula transformación, un commodity. Eso es otra economía extractiva. Y se mira la tierra y se mira el café solamente en toneladas y bultos de café verde. Y entonces las 850.000 familias campesinas no son parte en esa ecuación de la política agraria y económica. Y entonces es ahí cuando decimos, tenemos que cambiar y somos el gobierno del cambio. Cambiar la manera de ver las cosas. No se puede desarrollar el agro colombiano si no se mejoran las condiciones de pobreza de las poblaciones campesinas que desarrollan el agro colombiano. Y el tema del nombre gobernador no era tampoco por una vanidad. Es porque cuando usted pone la propuesta de desarrollo de la agricultura para ir a otro nivel, vuelve y nos deja en el escenario de los números. Y entonces lo importante es cuánta plata vas a poner, cuáles son las inversiones, cuántos números quiere poner, eso no es un problema. O cuántas toneladas, cuántas hectáreas, cuántas áreas de siembra, cuántas plántulas de mango por hectárea. Y entonces eso se desarrollará solo, me imagino que es automático. Después de la queja de seguridad y de la queja de falta de vías, la tercera queja siempre que yo recibo como ministra de Agricultura es que el campo se envejece y no hay trabajadores. Pero es que el que me dice eso a mí, me lo dice desde esa perspectiva, donde la gente no vale nada, en donde se ve al campesino como el peón, donde el campesino no es más que un jornal que pago, donde es un nadie, un número más. Entonces la queja es, ¿qué vamos a hacer, ministra, que no hay trabajadores? ¿Y qué trabajadores van a haber si no hay dignidad en el trabajo del agro? Ay, no, es que a la juventud ya no le gusta el agro. No, señor, la juventud lo que no le gusta es la exclusión, la discriminación y la pobreza que ha visto en sus padres y sus abuelos. La juventud lo que no quiere es seguir siendo explotada, porque eso es como se veía el agro, como otro extractivismo, un extractivismo de la vida de las campesinas y campesinos. Otro elemento más, casi que lo ponen como factor productivo. O sea, para desarrollar el agro en las cuentas, en los números es la tierra, la tecnología, el riego, la energía, los abonos, los fertilizantes, los azadones y los peones. Pues así no va a ser la agricultura. Y hoy esto es un desafío no solo aquí en el mundo, porque las políticas de la agricultura se concentraron en el monocultivo, en un modelo de desarrollo por goteo, en donde solamente si el que tenía gran capital podía
desarrollarse y crecer, y entonces todas las políticas iban hacia ese gran capital, a darle crédito barato, a darle garantías, a darle seguridad jurídica, y si hay que cambiar las normas, cambiamos las normas para que tenga seguridad jurídica, y si hay que darle tierra, se la doy a ese grande, y ese grande se desarrolla por goteo, empieza a escurrir de pronto gotas de desarrollo a otros, como hay algún método de preparación de café por goteo. Pero eso fracasó, y no porque lo diga este gobierno, fracasó porque los hechos son hechos. Tenemos un campo empobrecido, tenemos 47 millones de hectáreas fértiles y listas, gracias a que somos el país de la belleza, listas para desarrollar, y de eso no se desarrollan 6 millones de hectáreas, 6 millones de 47. Eso es innegable, que fracasó ese modelo. Y en las distintas cadenas productivas han intentado ese modelo y ha fracasado. Y entonces, cuando me dicen a mí, es que el campo ya no tiene mano de obra, ¿qué vamos a hacer? Pues la respuesta es: lo que hay que hacer es dignificar el trabajo del campo, y tiene que cambiar. Y por eso el gobierno del cambio. Y por eso, gobernador Erasmo, la idea de que teníamos que cambiar. Porque el desarrollo no se da por goteo, se da por olas de cambio. Y las olas del cambio vienen desde abajo, desde las manos campesinas, de esos 13 millones de personas. ¿Cuántos empresarios grandes hay? No sé, más de 100. ¿Cuántas capacidad física de trabajo hay? 13 millones de personas en Colombia. Y entonces, si entre 13 millones hacen fuerza y mueven esta máquina, porque el trabajo del campo no es fácil, es un trabajo de valientes, y el que se le mide a desarrollar el agro es una persona que se mide a hacer una apuesta altamente riesgosa, porque hay cosas que podemos controlar, pero hay otras que no, el clima, la lluvia. Un país tropical donde hay 80 plagas al tiempo, eso no lo podemos cambiar, pero aunque nos preparemos, los precios, la volatilidad, más cuando nos hemos esforzado en no desarrollar nada más que el commodity, entonces vamos al vaivén, y entonces, a pesar de que es una buena noticia que el dólar baje para toda la economía nacional, eso se quejan que porque entonces bajan mis ingresos. Una total dependencia a ese sistema. Una total pedida de plata. El hecho es que ese modelo fracasó. En 100 años de café, el café es dependiente del Estado colombiano. En 100 años de café, y el principal gremio del café es Estado dependiente. Necesita la parafiscalidad dependiente. Y ustedes han visto toda esta semana un montón de noticias y miedos y zozobras sobre el café. Y entonces se dice que el gobierno nacional está peleado con los cafeteros. Eso es falso. El gobierno nacional es el principal amante y adorador de los cafeteros. Y el café es nuestro producto del corazón, estrella, orgullo nacional. Y el café tiene que ser grande, o nuestra apuesta del agro no va a poder lograrse. Lo más cercano a desarrollarse para hacer de Colombia una potencia agroalimentaria, una potencia agrícola, para hacer que Colombia pueda dejar atrás la dependencia del petróleo, para hacer que Colombia salga de la pobreza, para hacer que Colombia salga de esos números de marginación, de inseguridad alimentaria, de hambre, de necesidades básicas insatisfechas, para que salga de la guerra. La única opción, la más cercana que podría jalonar todo lo demás es el café. Tiene que desarrollarse y fortalecerse el café. Las 870.000 familias, los 2,5 millones de personas que dependen de esa actividad, tienen que desarrollarse y tienen que ser más. Y el café se da en toda Colombia.
Hoy se da en 26 departamentos, pero yo creo que salvo San Andrés y Providencia se va a dar en todo Colombia porque queremos impulsar también robustas. Y sí, se hace café también en la Amazonía, también en el Caquetá hay café. Y hay café en el Pacífico, toda esa cordillera occidental, desde Chocó hasta Buenaventura, hay café en esas montañas. Y hoy el centro del café es el suroccidente del país. Hoy el café colombiano habla y canta en bambucos y en sanjuaneros. Y los vientos del sur vienen creciendo con potencia y prontamente van a ser cada vez más fuertes en cordillera. Y también se habla de café golpeado en Santander y en norte de Santander. Con Carlos José hablamos de café en Catatumbo. Y a donde vamos, todo el mundo quiere ser cafetero. Y cuando hablamos de transformación de economías ilícitas, pero más que economías ilícitas, de transformación de las realidades de las familias que han quedado sometidas por el abandono al cultivo de uso ilícito para cambiar su vida, todo el mundo quiere hacer o café o cacao. Todo el mundo. El Cañón del López del Micay, en Cauca, en Nariño, en Tumaco, en Catatumbo, en Putumayo, esos lugares donde se cultiva la mayor cantidad de coca en el mundo. ¿Y qué quieren hacer? Café y cacao. Y uno ve las zonas PEDET y las zonas SOMAC de la guerra. Y los principales proyectos vuelven y son lo mismo, café y cacao. Porque la gente quiere trabajar y desarrollar el café porque es rentable. Muy rentable. Y hoy puedo decirles que el café es absolutamente rentable. Lo que pasa es que el modelo solamente es extractivo, de sacar bultos de café verde y sacarlos, no es económico. Es insuficiente porque entonces estamos al vaivén del precio del dólar y de la bolsa de Nueva York. Pero los cafeteros de verdad que hacen café, porque cuando hablamos de cafeteros son las familias que hacen café, las asociaciones que hacen café, todos los que tienen que ver con el café, desde el más importante que es la Federación Nacional de Cafeteros, que es motivo de orgullo nacional, hasta el más chiquitico recogedor o recogedora de café, es cafetero, así, ese nombre es de todos. Es tan cafetero la Federación de Cafeteros como la cafetera cultivadora de café, como las chapoleras que tienen esa actividad, como es cafetero los que ahora cada vez son nuevos oficios que crecen, sobre todo el tema de las preparaciones, todo el tema del barismo, todo ese tema de la especialidad. Pero pudimos ver en estos semana entera de café que el café es tan rentable que aquí hay familias cafeteras, por ejemplo, conocimos muchas muy pequeñas, incluso hay unas aquí en la zona Caribe importantes, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, como en el Perijá. Gobernador, ojalá aquí lo podamos hacer pronto. En el Perijá hay familias y asociaciones de cafeteros que producen café de gran calidad y aroma y lo venden y exportan directo containers al exterior, a Estados Unidos, a Asia, a Dubái. Y de hecho es un café que se lo compra la misma Drummond, por ejemplo. Eso es una experiencia importante. Aquí usted en su transición también podemos estimular eso, incluso en esa necesidad de ir haciendo transiciones para quitar la dependencia de la minería. Pero el café que es rentable es el café que se transforma, que se agroindustrializa, que se le genera valor, porque lo que da riqueza es el trabajo y la agregación de valor. Y esto que estamos haciendo hoy aquí es una prueba de que lo que estamos proponiendo al país es una realidad. Aquí hay empresarios de distintas actividades económicas que entienden y comparten esta urgencia de desarrollar el agro colombiano. Aquí hay congresistas de distintos partidos políticos que entienden y comparten la necesidad de urgencia de transformación del agro colombiano.
Aquí hay un gobernador jugado que entiende y comparte con nosotros esas preocupaciones. Y es que sí puede entonces haber un cambio en el agro colombiano. Sí puede la agricultura desarrollar a Córdoba, claro que sí puede hacerlo. ¿Cómo? Enriqueciendo como olas desde abajo a las poblaciones. Entonces es cuando decimos, tenemos una apuesta de reforma agraria. Gobernador, usted pidió aquí los bienes de la SAE. Cuente con esos bienes de la SAE para hacer reforma agraria en Córdoba. Pero no solo eso. Nosotros acabamos de terminar con el presidente Gustavo Petro el gobierno con el pueblo en el Pacífico, y el compromiso del gobierno nacional es comprar este año 300.000 hectáreas de tierra en todos los departamentos de la costa caribe que estuvimos, entre Córdoba, Bolívar y Sucre. 300.000 hectáreas de tierra. Eso es un mundo. Pero las compramos no solamente porque toca gastar entonces 5 billones de pesos que tenemos, 5 billones que tenemos para comprar tierra, sino porque el campo tiene que cambiar. Y Córdoba es el primer núcleo de reforma agraria que declaró el gobierno nacional. Y Córdoba es donde debe hacerse una mayor inversión en esas compras de tierras, compras voluntarias. A nadie se le ha expropiado. Aquí hubo toda una terapia de miedo diciendo que el gobierno nacional iba a expropiar las tierras. El mayor riesgo que tiene un empresario con esta apuesta de reforma agraria es embolsillarse un mundanal de plata si vende las tierras. Tierras que además ni saben qué hacer con ellas. En donde aquí pasa mucho, se perdió la vocación, porque solamente algunos Quijotes, como el doctor Barguil, se quedan a desarrollar el agro. Otros es mejor si uno ya tiene otra actividad económica más cómoda en una oficina, uno se va. O como Carlos José Murgas, que hacen el relevo, porque es que ese trabajo de verdad es muy berraco. El agro no se desarrolla solo porque uno tenga tierra y plata. Es porque uno tiene un corazón fuerte y jugado para hacerlo. Y aquí estamos. Compremos 300.000 hectáreas en la costa. Estamos invitando a la gente que tiene grandes extensiones de tierra aquí, que nos la venda. Que nos la venda para desarrollar esto, para entregarse a las familias campesinas sin tierra, que aquí son la mayoría, que además fueron víctimas del conflicto, que además son desplazadas por la violencia, y dárselas, y con toda esta apuesta de inversión. Miren, campesinos y campesinas, cuentan con todos nosotros, no solamente con el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional, con todos nosotros, para que ustedes hagan la reforma agraria, porque la reforma agraria es desarrollar este paisaje improductivo por un paisaje rico. Lo que quiere la reforma agraria es que el campo se desarrolle y que se desarrollen todos, ricos, medianos, grandes, extra grandes. No nos molestan los ricos, nos encanta tanto los ricos que queremos que todos lo sean. Y entonces hay gente que le gana, dijo el gobernador, el ego. Yo decía ayer, les decía, la mezquindad. Invito a cada persona desde su rol, el que sea que tenga. Para este gobierno todos los roles son igual de importantes. Igual de importante el rol de la familia campesina, de la campesina que está sentada aquí o en cualquier lugar. El rol de esa mujer que se levanta de primero y se acuesta de último y trabaja todo tipo de cosas. Y particularmente la mujer campesina. Gobernador, eso sí lo voy a pedir. Debió haber dicho, el campo cambia en femenino. Aquí me dicen, aquí están tratando de salvarlo, gobernador, su secretario. Tiene buen secretario. Parece las mujeres, por allá están. Porque siempre me presentan secretarios hombres. 70% mujeres. ¿Pero en qué rol? Porque ayer, en el Comité Nacional del Café, somos 5 mujeres.
4 chapoleras pintadas en un magnífico cuadro recogiendo café y yo. Eso aquí no va a pasar. Las mujeres son centrales. Y los que estén solteros, además ahora las mujeres ya no lloran, sino facturan y gobiernan. Entonces voy a hacer una mirada vigilante para que este campo cambie con rostro femenino. En todos los roles, desde las mujeres campesinas que desarrollan a Córdoba, hasta las lideresas que gobiernen, porque esta foto no quiero nunca más yo sola aquí sentada. Y entonces, quiero decir, perdónenme que me extienda, pero es que para mí es un motivo de emoción muy grande. El gobernador dijo, este es el día más importante de la agroindustrialización del gobierno. No sé si se refería al gobierno suyo, que nos lleva 100 días, o al nuestro. Yo sentí que hablaba del nuestro, pero dije, ¿será que ya se va a adherir a las toldas? Y yo no estoy actualizada. Pues yo tengo que decirlo también, que este es el día más importante de nuestra apuesta de agroindustrialización de nuestro gobierno. Y no es carreta ni retórica, porque a veces piensan que hablamos solamente discursivamente. Y aquí lo dijo Carlos José Murgas, que nosotros nos conocemos sin conocernos y a veces conociéndonos hace mucho tiempo. Y él sabe perfectamente todas las discusiones que hemos dado sobre La Palma y perfectamente las distintas discusiones que se han dado en torno a la manera en cómo se impuso en sus inicios el modelo, que cambió, porque en su momento se impuso el modelo de acaparar tierras a la brava, no por alguien particular, en general fue el modelo y los gobiernos lo hicieron así. Y fracturaron las normas y generaron inseguridad jurídica y generaron despojo y violencia. Aquí en muchos lugares, pero rápidamente cambió y hubo perspectivas de cambio. Y entonces hoy La Palma en el Catatumbo es casi que absolutamente campesina. Y entonces La Palma hoy es sostenible. Fue la primera cadena que hizo una apuesta de verdad de transición a la sostenibilidad. Y el día que yo llegué, yo ya casi cumplo un año en este cargo, el 1 de mayo cumplo un año. Como a los 15 días, yo llamé en los primeros 15 días a todos los gremios, porque uno siempre llama a los que están más cerca para ayudar. Y les dije, mire, lo que vamos a hacer es esto, digan ustedes que saben qué vamos a hacer. Y el Congreso Palmero fue en junio, o sea, un mes después de yo posesionarme, serían 2 semanas después de que yo les invité a que pensaran, yo no impuse. Yo aprovecho que como tengo la posibilidad de escuchar y de dialogar y la buena fe, pues les dije, digan qué podemos hacer. A todos se los dije por igual. Y en menos de un mes, el gremio palmero y el Congreso Palmero ya tenían una apuesta seria sobre cómo desde su sector asumir el reto de desarrollar el agro colombiano. Y telegráficamente nos mandamos razones, hacemos esto, hacemos aquello, hágale, hagamos, sí, hagamos. Y lo hacen y nos volvemos a encontrar y siguen caminando. Y estamos aquí y seguimos caminando. Y tenemos ahorita el proyecto de hacer partícipes de también la planta de Oloflores en Catatumbo, que es la apuesta principal de la paz en esa región que nos duele tanto. Y la primera fue Palma, vino de las asociaciones campesinas. Y me la plantearon también en Pacífico con el gobernador de Nariño. Y estamos aquí y estamos en el proyecto de las mujeres palmeras y hemos hablado sin ninguna tensión de nada. Y el gremio algún día se voltea y me dice, ¿y cuánto me vas a dar? Jamás. Pero también pasa con el cacao
Y entonces con la Federación de Cacauteros hoy tenemos nuestra apuesta marchando desde el año pasado y es central de la transformación de los territorios de cultivos ilícitos hacia el cacao, hacia la cacaocultura de cacao de calidad. Y allí también hay gremios y estamos trabajando con Nutresa y con la Compañía Nacional de Chocolates en esas apuestas enormes. Van a ser 20.000 hectáreas nuevas de cacao y renovación de otras 10.000. Y no solamente en commodity extractivo, no, en transformación. Y las empresas dicen, yo también le juego a eso, y entonces fortalecemos todo el proceso de cadenas, no solamente pensando en toneladas, no solamente viendo procesos segmentados de la producción, sino fundamentalmente viendo el desarrollo del agro como el desarrollo integral de la vida campesina, de la vida de los productores, de los trabajadores, de la economía colombiana, que es un mismo proceso. Y entonces también salen los lecheros, y aquí hay unas iniciativas que venimos valorando con Asoleche, que es el gremio lechero, y con Alquería, y venimos en un lanzamiento de una apuesta que hicimos el año pasado en el Congreso de la ANDI, y que ya ahorita casi terminamos los estudios, y ya este año tiene que empezar la primera planta de pulverización de leche enorme para la soberanía láctea colombiana. Y una aquí en Cesar y una en el suroccidente del país. Entonces sí hay gente que se toma en serio el acuerdo nacional. Y entonces para nosotros lo importante o la gran apuesta del día de hoy es porque lo que hemos planteado se vuelve una realidad concreta. Y lo que hemos planteado se vuelve una realidad concreta solamente cuando todos anteponemos realmente cuál es el sentir. ¿Estamos o no de acuerdo en que el agro colombiano se puede desarrollar? ¿Estamos o no de acuerdo en que podemos cambiar el paisaje y no ver estas tierras tan ricas, peladas en unos peladeros que no resisten la sequía, amarillas en esta época, unas vacas flacas? Qué pecado esas vacas con este calor y falta de sombra. Uno sobrevuela todas estas semanas exhaustivas que estuvimos con el presidente, y de pronto hay un árbol y la vaquita ahí debajo tratando de aguantar todas las vaquitas debajo de un árbol. Y entonces los caños se secan y las ciénagas se van deteriorando y se sedimenta y no pasa nada más que eso. O sea, no, porque si fuera ganadería se debería desarrollar y habría que mejorar las pasturas y la irrigación, y habría que fertilizarla, y había que mejorar no solo la genética, había que invertirle, porque nada se hace solito. Pero no, para mí eso no es ganadería, es solamente que yo estoy encartada con una finca, y entonces en lugar de pagar un vigilante, un peón, pues pago otro que es poner una vaca ahí. Tiene el mismo valor. Entonces, esto que estamos haciendo hoy realmente busca cambiar ese paisaje, es concretar ese deseo y esa necesidad de hacer una reforma agraria, es preguntarse realmente qué me interesa, mi beneficio, el mío aquí, como siempre ha sido, ¿cuánto te cabe en una mano a ti? ¿O cómo hacemos para que todo esto se crezca yo con ellos? Entonces yo agradezco mucho a estos empresarios, a esos gremios, a estas personas que anteponen el interés general de la agricultura colombiana y de la economía solamente a su pedacito. Tampoco no es una labor de filantropía, ni que es que ellos son amables y bacanos. Es un ejercicio económico, inteligente. No hay nada más rentable que la comida. No hay nada más rentable que esta actividad. Pero entendimos que no se puede solo. Nadie lo puede hacer solo. Vuelvo a insistir, el deseo del gobierno nacional, sin sesgos, sin ideologías, sin temor, con una agenda totalmente abierta y transparente. Hagamos esto una realidad. Si la Federación de Palmeros
A menos de 2 semanas me presentó la apuesta de reforma agraria. Y no solamente el gremio, sino los empresarios palmeros lo hacen. Y bueno, aquí hay que decir que el doctor Carlos José, además de comprometerse a fondo con la reforma agraria y el desarrollo del agro, se compromete con la paz de este país, y eso es muy valioso. Es inconmensurable. Si la Federación de Ganaderos también dice, también le meto a la reforma agraria, ayer estábamos con el doctor José Félix Laforí, el nuevo director de la Agencia de Tierras. Claro, esto tiene que crecer y tenemos una curva de aprendizaje y vamos a mejorar. Y estamos mejorando todos los días. Si el principal gremio ganadero también dice sí, y ese que es el más antagonista en esas películas de enemigos que se nos forman en la opinión. Si el gremio de cacaocultura, que es chiquitico, no tiene casi ni para fiscalidad, eso es un preescolar, digo yo, en la economía, porque es muy poquito los aportes. Dice sí, y el gremio más pequeñito se atreve a decir que va a doblar o triplicar el área de siembra y de la mano de los productores, de los cacaocultores y de la industria privada. Y agradezco que aquí también esté Luker, porque además es eso, todo el mundo está entendiendo el momento. ¿Por qué no lo entiende el principal gremio, el principal doliente, el socio más fuerte que tenemos, que es la Federación Nacional de Cafeteros? Y quiero aclarar, jamás el gobierno ha desconocido ni desconocerá esa importancia. El gobierno es orgulloso, como lo es todo colombiano y colombiana, de la Federación Nacional de Cafeteros. Es una entidad tan importante como la del Ejército Nacional, lo he dicho. Y entonces hay gente que mete ruido, que quieren acabar con la federación. Falso. Pero yo también tengo que decir que también es falso lo que se rumorea, que la federación no quiera hacer un trabajo con el gobierno. Lo que pasa es que la federación está capturada por algunas personas que quieren seguir manteniéndonos en divisiones. Pero la caficultura colombiana y los caficultores, los cafeteros, porque los cafeteros son los que hacen el café, no son los burócratas que trabajan en la Federación de Cafeteros. Los cafeteros son los que producen el café colombiano. Los cafeteros sí quieren jugar a la reforma agraria y al desarrollo de la potencia de Colombia. Los cafeteros sí quieren más tierra para áreas sembradas del café, a ver si logramos recuperar. En algún momento hubo 1.200.000 hectáreas de café, hoy hay 840.000 y bajando. Caldas y Risaralda casi que se desaparece el café en el paisaje cultural cafetero, de por Dios. No puedo entender cómo los líderes gremiales y políticos del eje cafetero tradicional no son los primeros en decir: venga gobierno, le cojo la mano y impulsemos y protejamos el café. Pero donde uno va, todo el mundo quiere café, todos los alcaldes, los concejales, los diputados, las asociaciones. La caficultura dijo sí, y las cosas quedaron ayer de esta manera. Vamos a desarrollar el café colombiano por 100 años más, que vuelva a ser dorado y grande como nunca debió haber dejado de ser. Pero para poderlo hacer hay que cambiar el café. Y cambiar el café no tiene nada que ver con la Federación Nacional de Cafeteros, que es una institución muy valiosa e importante. Tiene que ver es con que esa institución tiene que volver a su época dorada y no seguir en esa miseria y ruina en la que ha caído. Y para que la federación crezca, el café tiene que crecer, y tiene que crecer con el café las familias caficultoras. Y el café lo producen el 93% las familias campesinas cafeteras, entre media hectárea a 1,5 hectáreas. Y el café mejora si mejoran las condiciones de las familias. Y este gobierno está jugado por eso. Y no es un tema de plata. Hay gente que dice: es que si nos dan 1 billón de pesos como en 2015 se resuelve el café. No, señores.
Si les damos 1 billón de pesos como en 2012, que fue el paro cafetero, que el gobierno de Santos les da 1 billón, les gira un cheque, lo reparten y se acabó. Eso es como salga y eche una jarra de agua ahí afuera en este momento de calor a ver qué va a rendir. Se repartió y se fue. La mayoría de ese recurso, más del 80% se lo llevaron los grandes del café. Y los grandes no son ni el 10%, ni el 10% de los productores de café. Esto lo digo no para decir que los grandes no tuvieran derecho, lo digo para decir es que ese mecanismo no irriga el café. Y no es un tema de números. Si el café de Colombia necesita y es capaz de tomarse los 9 billones de pesos de presupuesto nacional que tiene este sector, que se los lleve el café. 9 billones, cójanlo. Y si necesita los 25 billones de crédito agropecuario subsidiado, que se los lleve el café. Pero así como les dijimos a todos, ¿cómo vamos a hacer la reforma agraria? Se lo dijimos al café. 0 respuesta, 0 del gremio. Lo hemos dicho en cada una de las juntas, en cada una de las juntas del Fondo Nacional del Café, en cada una de las juntas del Fondo de Parafiscalidad de Estabilización de Precios, en cada una de las juntas que hemos tenido con el Congreso Cafetero, en el Congreso Cafetero, lo hemos dicho en privado y en público, lo hemos dicho a las organizaciones y cooperativas cafeteras, lo dijimos en todas las veces posibles. ¿Cómo vamos a desarrollar el café? Y mientras el gremio hay 0 respuestas de las organizaciones pequeñitas de caficultores y las asociaciones, en la última convocatoria de asociatividad de la Agencia de Desarrollo Rural de diciembre del año pasado, de las 4.000, 1.000 son de café. Entonces el gremio, 0 propuesta. Y los caficultores pequeñitos, 1.000 propuestas. Y les dijimos, hagamos reforma agraria, si el café se lleva la plata de compra de tierras. Porque, claro, como se piensa que el café solo habla en el antioqueño del eje Risa, ¿cierto? Del viejo Caldas, pues se burlan de esa propuesta. Entonces, no, ¿cuál reforma agraria? Y todo el resto de las regiones caficultoras de Colombia piden tierra para hacer café. Pero entonces me he ido a Risaralda, a Caldas, y allá también piden tierras. Lo que pasa es que en Risaralda, en Caldas, también hay mucha pobreza, muchísima. Y allá también hay necesidad de hacer estos cambios. Entonces, queremos que el gremio cafetero, les pusimos ayer 8 tareas para que el gremio haga su propuesta de cómo es nuestro principal socio para desarrollar el café y hacer de Colombia una potencia que huela a café. Quiero que vean este ejemplo, que sí es posible, que no nos queremos meter en su autonomía. De hecho, queremos que de ustedes surjan las ideas, porque el que más sabe de café es la Federación Nacional de Cafeteros. Que surjan las ideas y que nos ayuden a sacar adelante esto. Les agradezco muchísimo a todos y a todas ese esfuerzo. Y cuenten con este gobierno nacional, esta apuesta de estas 10.000 hectáreas de tierra aquí, que tienen el ciclo completo, desde la tierra, la asistencia, la extensión, la capacitación, la ciencia y la innovación y la tecnología, el fortalecimiento asociativo, la agroindustrialización y el aseguramiento del mercado, es lo que queremos que se reproduzca por miles. Este año vamos por 10.000 hectáreas, vamos a ver si el año entrante hacemos otras tantas. Muchas gracias.